Javier Aguilar, soy psicólogo, tengo una especialidad en desarrollo humano que va muy vinculado con las cuestiones de desarrollo social, también dentro de las diferentes áreas que se desempeña la psicología, y pues bueno, estamos a sus órdenes. Ok. Muchas gracias. Pues quería saber para ti qué es la psicología social. Bien, cuando nosotros hablamos de psicología, generalmente hablamos de una ciencia que estudia el comportamiento y lo que son los fenómenos que se derivan del aspecto humano. Estamos hablando de que hay diferentes ramificaciones en la psicología, que es, bueno, la organizacional, la clínica, la educativa, la social, y dentro de ellas hay diferentes vertientes también, diferentes ramificaciones, por decirlo de alguna manera. En cuestiones de la psicología social considero que es una de las más ricas, pero también de las menos aprovechadas, de las menos explotadas. Lamentablemente se ha hecho a un lado desde mi punto de vista lo que es la explotación, el estudio y el desarrollo de las diferentes investigaciones del área social. ¿Por qué es importante? Para mí considero que se tome más en cuenta la psicología social, porque bueno, muchísimos fenómenos que se presentan en la actualidad tienen un porqué y tienen un cómo y tienen una respuesta en lo que es el estudio de la fenomenología social, que va de la mano con esta ciencia. Ok, muchísimas gracias. Y otro también, pues queríamos saber que nos dijeras el objetivo de la psicología social. El objetivo básicamente de la psicología social, según lo que consideramos, es el estudio de los diferentes fenómenos que se presentan en los diferentes contextos de las personas, del ser humano. ¿Sí? Cuando hablamos de psicología social podemos verla, por ejemplo, en la comunidad, en un estado, en un país, incluso el comportamiento a nivel mundial, en los diferentes contextos culturales, etcétera. La psicología social es tan amplia que verdaderamente va a todo esto en cuestiones de medición, de estudios, y sobre todo abona el mejor entendimiento del por qué los diferentes fenómenos. Es decir, podemos poner un ejemplo muy si tú quieres, muy simple. El ejemplo donde dice, bueno, como para unas personas en un determinado país los estándares o los estereotipos de belleza pueden ser X, Y, Z, mientras que en otros países son algo completamente radical o diferente. La psicología social le da respuesta a muchos de esos fenómenos. ¿Por qué los movimientos de insurrección de ciertas poblaciones? ¿Por qué ciertos países viven en la pobreza? ¿Por qué la cultura va de la mano con la riqueza de ciertos países primermundistas? Todos estos tipos de fenómenos generalmente nos ayudan, y la mejor herramienta que tenemos para encontrar un porqué de ello es por medio de la psicología social. Ok, muchísimas gracias. Y otra pregunta queríamos también saber, ¿cómo considera usted que la psicología social beneficia a la sociedad? En mucho, miren, como les decía, lamentablemente no se ha llegado a darle la importancia que merece, y me queda claro y tengo toda la convicción de que si nosotros como sociedad, como sistema, como gobierno, como lo que ustedes quieran, de donde se pudiera tomar mano ese tipo de ciencia, este tipo de estudios, si pudiéramos aplicarlos, encontrando el origen de muchos de estos fenómenos, sobre todo de muchas problemáticas que se encuentran hoy en día en nuestra sociedad, hablando a nivel global, si pudiéramos tomar en cuenta esa parte, podríamos solucionar de una manera mucho más fácil los diferentes conflictos que tenemos, desde conflictos de índole económico, de índole fenomenológico, de índole cultural, y por qué no hasta de cuestiones raciales, de diferentes índoles, ¿no? Entonces, considero que la psicología social puede llegar a ser una llave, una herramienta muy valiosa para que la sociedad evolucione, para que la sociedad mejore en todos los sentidos, de una manera integral, vaya. Entonces, si pudiéramos promoverla más, pues imagínense que
Ah, qué importante sería, ¿no? muy bien, muchísimas gracias. Y otra pregunta que tenemos, ¿cuál es el campo o medio laboral de la psicología social? Pues bueno, ¿Cuál la será? psicología social generalmente se permea se vincula con las cuestiones de apoyo social, con las cuestiones de investigación de las universidades, instituciones gubernamentales generalmente abogan o utilizan mucho este tipo de psicología social para poder encontrar de una manera más práctica y más palpable y sobre todo más rápida cómo poder apoyar, cómo poder entender las necesidades de una determinada población, etcétera, y sobre todo cómo ser congruentes entre lo que nosotros llamamos una necesidad real y una necesidad sentida. Generalmente en cuestiones poblacionales, cuando nosotros utilizamos métodos derivados del estudio social de la psicología, podemos discernir o podemos encontrar lo que verdaderamente una población necesita, no lo que cree necesitar. Y eso es algo bien importante, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando nosotros como sociedad nada más nos dedicamos a obtener paliativos, que son lo que creemos necesitar, los problemas de raíz generalmente se mantienen y los fenómenos negativos que afectan la integración y la integridad de nuestra sociedad como tal, pues permanecen, ¿no? Los problemas se quedan. Será como que la psicología social va hasta a la raíz para... Así es. ¿Y por qué eligió usted esta especialidad? Bueno, ¿Cuál era la motivación? Miren, básicamente para mí hablar de psicología, elementalmente hablando de lo que parte de las diferentes vertientes, como les decía, de la organizacional, de la educativa, organizacional, todas ellas, siempre debe partir de lo que es el estudio de la psicología social, porque cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de las personas. Entonces, donde nosotros nos situemos, vamos a tener que estar trabajando, laborando, vinculándonos, interactuando con personas. Así es. Entonces, si queremos en un determinado momento ser funcionales como sociedad, necesitamos empezar a entender cómo es que vamos a poder llegar a esa funcionalidad. Ustedes saben que generalmente los estados de funcionales de las diferentes índoles, donde ustedes lo pongan, generalmente tienden a ser perfeccionables. No hay la perfección como tal. Es decir, si nos vamos a la familia, no existe como tal una familia totalmente o altamente funcional. Siempre hay cierta disfuncionalidad dentro de la misma. E incluso ahí también se encuentra la psicología social, el por qué la constante o el fenómeno más visto generalmente es la disfuncionalidad, y por cómo los diferentes estudios de esta índole nos llevan a mejorar estos fenómenos, que al final de cuentas pues es lo que todos queremos, ¿no? Tener una sociedad mucho mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Y actualmente, ¿dónde se desempeña usted como psicólogo social? Bien, yo me desempeño en lo que es el área de la educación, siempre basándome en las cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, trabajamos con adolescentes. Sí, entonces esos adolescentes de una u otra manera están vinculados si nosotros podemos decirlo así, desde un enfoque sistémico, con cuestiones micro, meso y macro del sistema, ¿sí? Les afectan cuestiones de la familia, les afectan cuestiones de su colonia, les afectan cuestiones tanto positivas como negativas, hay que decirlo, de su estado, de su país, del mundo. Todo está vinculado dentro de lo que es el desarrollo de un adolescente. Entonces yo no puedo concebir una atención hacia un adolescente o hacia un niño, incluso hacia un adulto, una atención hacia esta persona sin antes considerar todos los elementos, todas las variables que son cuestiones fenomenológicas que atañen desde el exterior hacia el interior del individuo, ¿sí? Por eso es de que para mí la psicología social es tan importante de considerar, por eso es tan importante considerar todo este enfoque sistémico, ¿no? Que hasta cierto punto nos da las bases para poder llevar una línea de trabajo. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué cargo tiene? Pues es psicólogo también. Así trabajando. es. Ok.
¿Y cuántos años tienes de experiencia en este ramo? Bueno, yo egresé ya hace alrededor de 10 años. Desde que egresé, empecé a trabajar dentro de este mismo sistema a nivel bachillerato. Posteriormente estuve en primarias, en jardines de niños, en secundarias, y básicamente esta ha sido mi línea de expertise, ¿sí? Ya tenemos, como les digo, este caminito ya hecho, y experiencias, bueno, muchas para contar, y todas ellas han sido muy enriquecedoras. Afortunadamente he tenido la oportunidad de aprender muchísimo, siempre con una base teórica y filosófica, pero verdaderamente conforme vas experimentando la interacción social, conforme vas experimentando los diferentes fenómenos, no solo desde lo teórico, sino desde lo vivido, es donde más se empieza a aprender y te empieza a fascinar lo que es la psicología. Muchísimas gracias. ¿Y qué impacto tiene la sociedad para la psicología social? Bueno, es que existe en realidad es una relación simbiótica, o sea, no puede existir una sin la otra, en realidad. O sea, no podemos concebir la psicología social sin en sí la sociedad, ¿sí? Mucho ha contribuido la psicología social para transformar y para llevar hasta la actualidad lo que es nuestro mundo. Pero sí, de una u otra manera, todos los fenómenos de crisis, los fenómenos de, bueno, diferentes elementos o factores negativos que están afectando hoy en día, desde hace tiempo y sobre todo hoy en día, a la sociedad, nos grita que necesitamos estudiar más, necesitamos entender más el comportamiento humano. Creemos que lo que hemos descubierto ha sido algo ya muy avanzado, y no, lamentablemente la psicología aún, si me permiten decirlo, se encuentra en pañales. Se encuentra en pañales porque dice un autor, Deepak Chopra, entender a la sociedad, entender el cerebro humano, entender los fenómenos sociales, es como tratar de averiguar qué sucede en un partido de fútbol, poniendo simplemente un estetoscopio en la pared de afuera y adivinar qué es lo que sucede. Verdaderamente existe todavía muchísimo por aprender. Muchísimas gracias. Pues algún comentario personal sobre la psicología social. Bueno, pues felicitarlos por su elección. Yo me lleno de orgullo y me da muchísimo gusto cuando me encuentro personas que dicen que están estudiando psicología. Yo les digo, felicidades, verdaderamente es una carrera de vida, más que una carrera para sobrevivir en los medios económicos y laborales. Es algo que, si lo tomamos para nosotros mismos, nos transforma, y más porque si nos cuestionamos a nosotros mismos dónde existe la psicología, es como agarrar una piedra y tirarla hacia cualquier horizonte. En todos lados está la psicología. A donde tú te vayas del planeta va a haber personas, y por ende va a haber psicología. Entonces es algo tan rico y tan hermoso que, si nos empapamos y nos metemos de lleno dentro de lo que es la ciencia y la filosofía de la psique, verdaderamente estamos hablando del alma, ¿sí? Estamos hablando de algo tan profundo como el alma, y tan misterioso a la vez, y tan enigmático, que si lo tomas como debe ser, te apasiona, y eso es algo que te lleva a evolucionar como persona. Entonces, felicidades y enhorabuena, que sigan muy bien. Muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias por contestar a las preguntas, aunque fuiste también tú mi motivación. Gracias. Para entrar aquí. ¿Cómo decirlo? Me motivaste. Un día te escuché en una junta, yo dije, ay, pero es también lo que quiero hacer. Me motivaste, fuiste mi inspiración, Gracias. Por una parte, para que lo sepas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ari. Para servirles. Okay.